De Josué, capítulo 24. Vamos a leer los versos del 1 al 17. Josué 24, versos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a su padre, a vuestro padre Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac di a Jacob y a Esaú, y Esaú di al monte de Seir para que lo poseyere. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en vuestras manos y poseyeron su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y se peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, porque lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Y esto es a 12 de los reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron, en las cuales moraron, y de las viñas y olivares que no plantaron, comieron. Ahora pues, teman al Señor y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre ustedes los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal os pareciere servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres y cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a Egipto, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por
entre los cuales pasamos. Mis hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón y que la palabra que vayamos a proclamar traspase nuestra mente y nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Una señal de humo para ver si las personas que están ahí atrás leyeron su teléfono y están en sintonía conmigo. Gracias. Sí, no, tal vez, quizás. Gracias. Bien. Esta palabra es una palabra muy linda. ¿Y por qué quise iniciar con ese verso de la Biblia hoy, antes de seguir pasando semana tras semana en la Semana Santa, en la Cuaresma? Si yo quiero conectar de alguna manera mi espíritu con lo que debe de ocurrir en la Semana Santa y en la Pascua, yo debo de iniciar tomando una postura. Típicamente, cuando usted no toma una postura sobre temas importantes, comienzan a ocurrir conflictos en su vida. Usted puede estar a favor de Rusia que invada Ucrania, usted puede estar en contra. El no definirse en alguna de esas posturas, porque usted dice, eso no me toca a mí, estamos muy lejos, eso no me afecta, me lleva a conflictos posteriores. Esos conflictos posteriores son peligrosos en el caminar de la iglesia y en el caminar de la cristiandad. Hoy la prensa internacional reporta que Rusia bombardeó un hospital de niños y lo desbarató. ¿Saben que lo que se sacará de ahí, pues, no es paz y armonía? Ese tipo de conflictos que se presentan en el camino muchas veces son porque yo no tomé una decisión. Y esa decisión es importante. Tuvimos el miércoles de ceniza, donde obtuvimos esa oportunidad de tomar la decisión de comenzar a caminar la Cuaresma. Pero también tuvimos la oportunidad en el primer domingo, hace unos días atrás, de ver cómo enderezamos o cómo comenzamos a caminar. Pero hoy repetimos en esa oportunidad de cómo vamos a tomar la decisión de provocar cambios en nuestras vidas, de asumir una postura, de asumir una decisión. Para yo iniciar tomando esa decisión, yo digo, caramba, yo tendré el don, tendré el poder de cambiar a que un presidente deje la guerra. Pues probablemente no lo tenga. No tengo el alcance de llegar a donde Putin o a donde Biden para prevenir que cambien las posturas de la guerra. Pero ¿de qué si yo tengo control? La lectura de Josué se llama en el libro, o el subtítulo que tiene dentro del libro, es el discurso de despedida de Josué. Josué está dando un último discurso importante dentro de este proceso, particularmente antes de morir. Es una especie de testamento espiritual. Y este testamento espiritual para Josué era importante porque era un legado espiritual y político y social para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel podía coger pico y pala y ponerse a sembrar y sacarle la comida y todo lo que necesitaban para sobrevivir. Sabían ir a buscar agua, pero había un punto en donde el pueblo de Israel tenía facilidad de olvidar. Y los cristianos tenemos la misma facilidad de olvidar ese punto si no lo recordamos. Y es de dónde Dios nos sacó. Usted me puede decir, no, yo estaba viviendo una vida de lo más tranquila, de lo más bien, pero yo te puedo garantizar
que si usted se hace un examen de conciencia puro, un examen de conciencia real, se mire en un espejo real, usted se va a encontrar que Dios lo sacó de uno o de más circunstancias o situaciones complicadas o peligrosas que comprometían su vida o comprometían su fe. Y Josué comenzó a hacer un inventario al pueblo. ¿Se acuerdan del Dios que hizo el pacto con Abraham? ¿Se acuerdan del Dios del pacto de Moisés? Y empezó a repetir esas alianzas importantes entre Dios y la humanidad. Y lo hizo para que recordáramos que teníamos que tomar postura aun cuando estuviésemos en tierra extranjera. Aun cuando usted esté en circunstancias particulares que duelen, circunstancias que tienen luz de destruir, usted no puede perder de perspectiva de dónde salió, de dónde Dios lo sacó. El yo recordar eso me da un recordatorio permanente de que yo soy pecador. Dios me sacó del pecado y derramó en mí la gracia. Josué estaba viendo el peligro de caer en idolatría, en servir a los dioses de la tierra que habían invadido. Y hoy los cristianos podemos caer en diferentes idolatrías, desde el ego, desde la avaricia, la codicia, el pensar que tenemos la razón y otras tantas circunstancias que pueden lastimar o lastiman nuestra relación con Dios. Y lo más terrible de eso es que nuestro ego, nuestro coraje o el odio, cualquiera de las anteriores, puede provocar que no veamos el daño que el demonio ha causado. No sé si han tenido la oportunidad en sus casas de tener una infestación de comején. Y uno piensa que el comején está en una esquinita porque lo que salió fue una línea. Pero cuando uno sigue persiguiendo la línea y se va afuera y se va a otros lugares, de momento tiene una invasión casi rusa dentro de tu casa con un montón de ¿cómo se dice? De esas hormiguitas chiquitas. Subestimé la pequeña línea porque a veces el coraje, la frustración o la angustia no me dejan ver bien el panorama completo. Josué estaba tratando de advertir al pueblo. Pablo, Juan el Bautista trataron de advertir al pueblo. La predicación de Cristo fue llevada básicamente a advertir al pueblo: no se dejen llevar por las pasiones humanas, por esos elementos humanos que fracturan la comunión perfecta con Dios. Josué, como buen líder, se paró delante de ellos y le dice: yo puedo estar aquí predicándoles y predicándoles y hablándoles y hablándoles y dando testimonio de Dios, pero llega un momento en donde tenemos que decidir, que tomar postura. Y el día de la definición, el día de la postura, es un día importante. Y Josué les dijo: ustedes son libres, ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran, pero yo quiero que ustedes entiendan que si después que yo repetí todas esas cosas de lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros, de la gracia que Dios ha derramado en medio de nosotros, y nosotros vamos a seguir siendo indiferentes con Dios, pues yo quiero que ustedes sepan que mi postura es esta: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una película cristiana, si no la han visto, muy linda, se llama Fireproof, a prueba de fuego. Y hay un momento en esa película donde la esposa es la que está dirigiendo el combate de la fe en su casa. Sale de la casa en un acto de como reprender al demonio, como decirle expulsar al demonio de la casa, y le repite: en esa casa, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué esa parte de la película es tan importante? Mire, porque es el momento de asumir postura.
¿Cuándo en su casa usted ha asumido esa postura? Una postura tan determinante que literalmente con pronunciar el nombre de Cristo y la aseveración tan profunda, yo y mi casa serviremos al Señor, la historia de su casa comenzó a tomar otro rumbo. Porque el demonio está no solamente viendo la aseveración que usted está haciendo, sino la firmeza de esa declaración. Yo y mi casa serviremos al Señor porque mi Señor me ha demostrado, me ha dado, me ha manifestado lo maravilloso de su amor, lo maravilloso de su verdad, lo maravilloso de su poder. Me ha permitido ver milagros, me ha transformado, me ha sanado, me ha rescatado. Y si eso no es suficiente, cuando yo estoy jorobado a mitad de camino, Él es el que viene a mi rescate. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo que deje de ser hipócrita. Me está pidiendo que me mire con el espejo de la cruz, me vaya a los pies de la cruz y tenga conversaciones sinceras con Él. No sin conversaciones para aparentar, sino conversaciones que me transformen. Y cuando usted va a saber que se está transformando, cuando le duela. Transformación implica cambios. Cuando usted estaba creciendo, los huesos se estaban estirando, le dolía. Cambios no nos gustan, pero esa transformación implica que vamos por el buen camino y la cuaresma se está sintiendo. Cuando decimos en el lema de la iglesia este año, conviértete y cree en el evangelio, podemos sonar que lo hemos escuchado 7,000 millones de veces en muchos años antes, pero regresando a la raíz, regresando al punto de partida de la predicación de la iglesia, lo que los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos hicieron, que no era presentar una iglesia rimbombante y grande, sino era presentar el evangelio. Esa era la iglesia, presentar la verdad de un evangelio que sana, que salva, que liberta, que cautiva. Y cuando ese evangelio tenía sentido en la vida de las personas, se provocaban conversiones, sanaciones y grandes milagros. Pero para que esos apóstoles fueran convencidos y convencieran a otras personas, primero tuvieron que hacer una declaración. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no puedo controlar lo que pasa 3 casas más abajo. Yo no puedo controlar lo que pasa 3 iglesias más abajo. Yo no puedo controlar lo que pasa en el pueblo que está al lado mío, pero yo sí puedo decir que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que en mi casa se convierta en el santuario de Dios. Para que desde que la gente entre hasta que la gente salga, sienta la presencia de Dios. No porque su casa se convirtió en una iglesia o en un templo, sino porque la presencia de Dios se siente porque usted declaró en su casa la presencia de Dios era primordial. Cuando yo entiendo eso, cuando yo veo eso y hago esa declaración, entonces yo puedo entender lo que es la fidelidad del Señor. Entonces yo puedo entender cómo la fidelidad del Señor comienza a transformar vidas. Entonces yo comienzo a ver milagros alrededor mío. Entonces yo puedo ver lo que compartí, lo que lo vieron en el chat de la iglesia. Cuando una iglesia se arrodilla